En un rincón olvidado de Judea, donde el tiempo parecía detenerse entre las sombras de las colinas, vivía un anciano sacerdote llamado Zacarías. Él y su esposa, Isabel, compartían una tristeza que se tejía en sus corazones como un hilo invisible. A pesar de sus años de amor y devoción, la bendición de la descendencia nunca había tocado a su puerta. Zacarías desempeñaba su papel ritual en el templo con una solemnidad que solo conocen aquellos que han esperado mucho tiempo por algo que parece inalcanzable. Una tarde, mientras ofrecía incienso en el altar, un visitante inesperado apareció ante él. Gabriel, el mensajero celestial, un ser de luz cegadora, anunció que sus oraciones serían finalmente escuchadas. Isabel concebiría y daría a luz a un hijo que sería llamado Juan. Zacarías, incrédulo, preguntó cómo podría suceder eso, ya que la vejez había envuelto su hogar como una capa de polvo. El mensajero, con la paciencia de los dioses, declaró que Zacarías quedaría sin habla hasta que las palabras divinas se cumplieran. El hogar de Zacarías e Isabel se llenó de un silencio mágico y misterioso. Cada día, los ojos de Zacarías hablaban de la incredulidad que había sellado sus labios, y su esposa, Isabel, con una sonrisa llena de fe, esperaba el milagro que se estaba gestando en su interior. Los meses pasaron, y en la quietud de la noche, una aura celestial envolvió la morada de Zacarías e Isabel. La noticia del embarazo de Isabel se extendió como un susurro en el viento, entre las montañas y los valles. Aquello parecía imposible, se volvía real, como si la esperanza misma hubiera tejido una realidad alterna en aquel rincón olvidado. Isabel, en su soledad sagrada, sintió las patadas del pequeño Juan como una danza divina en su vientre. Se preguntaba qué tipo de hombre sería aquel que ya se anunciaba con tal fuerza. Y en cada patada, la promesa del milagro resonaba como una canción ancestral que solo los ángeles podían entonar. La noticia llegó a oídos de María, prima de Isabel, una joven sencilla de Nazaret. María, llena de asombro, partió hacia la morada de su prima, llevando consigo una mezcla de expectación y respeto. Cuando María entró en la presencia de Isabel, algo extraordinario ocurrió. El niño Juan, aún en el vientre de Isabel, saltó de júbilo, como si reconociera la presencia del Salvador que crecía en el seno de María. Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, exclamó con un susurro reverencial: ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? En ese instante, la conexión entre el nacimiento de Juan y el advenimiento de Jesús se tejía como un hilo invisible que unía sus destinos. El tiempo avanzó, y el vientre de Isabel floreció como un jardín en primavera. La noticia de este milagro se expandió, y la gente comenzó a murmurar sobre el niño que sería llamado Juan, el precursor, el que prepararía el camino para el Mesías. Finalmente, llegó el día del nacimiento de Juan, en una aldea que apenas figuraba en los mapas de la historia. La noche estaba preñada de misterio, con estrellas que titilaban como secretos guardados en el firmamento. Cuando el niño nació, un coro de ángeles invisibles entonó melodías divinas que solo los corazones puros podían escuchar. Zacarías, cuyos labios habían permanecido sellados durante todo el embarazo milagroso, recuperó su voz en ese momento de gracia. Miró a su hijo recién nacido con ojos que reflejaban la maravilla de lo sobrenatural.
Tomó al niño en sus brazos y con lágrimas en los ojos pronunció las palabras de bendición y profecía sobre él. La noticia del nacimiento de Juan se extendió como el eco de una canción celestial por toda la región. La gente se maravillaba ante el misterio que rodeaba al niño y comenzaba a preguntarse sobre el propósito divino que lo aguardaba. Y así, en un rincón olvidado de Judea, donde el tiempo parecía detenerse entre las sombras de las colinas, la historia de Juan el Bautista se entrelazó con el tejido mismo de lo divino, tejiendo un relato de misterio, magia y milagro que resonaría a través de los siglos. En las orillas del río Jordán, donde el sol se ocultaba entre los misterios del horizonte, un hombre singular caminaba con pies descalzos sobre las piedras pulidas por las aguas. Este hombre, Juan, conocido también como el Bautista, llevaba consigo el peso de una misión divina que había sido susurrada por las aguas en sus sueños. En aquellos días, la gente acudía a Juan en busca de purificación, buscando en sus aguas turbias una redención que solo el río podía otorgar. Pero Juan, con ojos que reflejaban visiones más allá de lo tangible, ofrecía más que un simple baño ritual. Su presencia irradiaba un misterio indescifrable, como si hubiera tocado las puertas del más allá y regresado con secretos ocultos en los pliegues de su túnica áspera. Las multitudes, atraídas por la enigmática aura que rodeaba a Juan, se arremolinaban en la ribera. Susurros de misterio flotaban en el aire, como mariposas nocturnas danzando entre las sombras. Los pescadores dejaban sus redes, los mercaderes sus monedas y los ancianos sus bastones, para acudir al llamado de aquel hombre que parecía ser un puente entre lo divino y lo terrenal. Juan, con su mirada intensa, sumergía a las almas en las aguas turbias, pero cuando emergían, sus rostros resplandecían como luciérnagas recién encendidas. El río, testigo de incontables secretos, murmuraba historias que solo aquellos con oídos dispuestos podían captar. Una tarde, en la penumbra de la ribera, un hombre se acercó a Juan con paso decidido. Su figura, envuelta en la luz dorada del atardecer, proyectaba una sombra alargada que se perdía en las aguas del río. Era Jesús, el carpintero de Nazaret, el hijo de María. Y Juan sintió que algo trascendental estaba a punto de acontecer. El río, como si hubiera reconocido al Salvador que se acercaba, susurró palabras de antigua sabiduría que se perdían en el viento. Juan, con gesto solemnemente reverencial, reconoció en Jesús algo más grande que él mismo. Se resistió, titubeante, cuando Jesús pidió ser bautizado, pues intuía que el agua del río no podía contener la esencia pura que fluía en las venas de aquel hombre. Pero Jesús, con una serenidad que desafiaba la lógica de lo terrenal, insistió. Y así, en las aguas del Jordán, en un acto simbólico que resonaría a través de las eras, Juan sumergió a Jesús en las mismas aguas que había tocado la piel de aquellos que buscaban redención. En ese instante, algo extraordinario ocurrió. El cielo se abrió como un libro antiguo revelando sus secretos. Una paloma blanca como espíritu alado descendió desde los confines celestiales y se posó sobre Jesús. Una voz resonó en el aire, un eco divino que envolvía el río y las almas que lo contemplaban.
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las multitudes, atónitas, cayeron de rodillas mientras la luz de la tarde se teñía con los colores del éxtasis. El río, ahora impregnado con la presencia divina, reflejaba destellos de un universo desconocido. Juan, con ojos que habían visto más allá de las dimensiones humanas, comprendió la magnitud de aquel momento. Había sido testigo de una revelación divina, un misterio que se desplegaba en las aguas del río como un pergamino divino. Desde aquel día, la fama de Juan el Bautista se expandió como las ondas en el agua. Su figura se volvió legendaria, como un profeta que había tocado los límites del cielo, en las orillas del río Jordán. Las historias de sus bautismos y sus palabras penetraron en el tejido de la realidad, creando un mito que se mezclaba con la magia de lo sagrado. Así, en aquel rincón del mundo donde el río y lo divino convergían, la historia de Juan el Bautista se convirtió en un cuento de misterio, magia y suspenso. El relato se entretejía con las aguas del Jordán y resonaba en los corazones de aquellos que buscan la verdad más allá de las apariencias terrenales. En el remoto pueblo de Betania, donde los susurros del viento eran mensajes de los dioses y los árboles danzaban al compás de antiguas melodías cósmicas, nació un niño destinado a tejer los hilos de lo divino en el tapiz de lo humano. Su nombre resonaría como un eco sagrado en los confines de los tiempos: Juan el Bautista. A medida que el tiempo avanzaba, Juan continuó su ministerio, guiando a aquellos que buscaban la luz en las sombras del desconcierto. Sus palabras resonaban como profecías, y la gente acudía a él en busca de sabiduría y dirección. Sin embargo, a pesar de su conexión con lo divino, Juan sabía que su papel era preparar el camino para otro, alguien cuya luz eclipsaría incluso la suya. En una tarde en la que el sol y la luna compartían el cielo con una armonía celestial, Juan vio a Jesús acercarse de nuevo. Pero esta vez, en lugar de sumergirlo en las aguas, Juan señaló con reverencia y dijo: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». La multitud se aquietó, sintiendo la presencia de lo sagrado en el aire. Juan, con un suspenso que flotaba como una neblina dorada alrededor de él, continuó: «Yo vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y posarse sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo». Las palabras de Juan eran como hebras de un tejido cósmico que se entretejían en el espacio entre lo divino y lo terrenal. La multitud, atónita, contempló a Jesús con nuevos ojos, como si hubieran presenciado la revelación de un misterio que trascendía el tiempo y el espacio. Así, en las orillas del río Jordán, donde las aguas fluían como testigos silenciosos de los secretos de la creación, la historia de Juan el Bautista se entrelazó con la epopeya divina de Jesús, creando un relato que resonaría en los corazones de aquellos que buscan los misterios más allá de la realidad tangible. Juan, el guardián de los susurros celestiales, dejó que su voz se desvaneciera en el viento, sabiendo que su papel en la danza cósmica había sido cumplida, y que la luz que había anunciado ahora brillaría con intensidad eterna. En los confines del desierto de Judea,
donde el sol se alzaba como un dios vigilante y las dunas susurraban antiguas historias de la creación, Juan, el hijo de Zacarías e Isabel, comenzó su travesía hacia el destino que se tejía en los hilos de lo sagrado. La arena ardiente crujía bajo sus pies, mientras se dirigía hacia el río Jordán, un río cuyas aguas escondían secretos ancestrales y promesas divinas. El pueblo de Betania, que yacía en la periferia de la civilización, miraba a Juan con ojos que mezclaban veneración y misterio. Había algo en su figura, en la rugosidad de su piel y la intensidad de su mirada, que sugería una conexión más allá de lo tangible, como si el viento mismo le hubiera conferido el conocimiento de los siglos. En el horizonte distante, la figura de Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, se deslizaba como una sombra ambiciosa. Herodes, en su palacio resplandeciente, había oído hablar de Juan y de las aguas del Jordán, que conferían purificación y, según algunos, dones mágicos. La curiosidad y el temor lo llevaron al desierto para descubrir la verdad detrás de los rumores que envolvían al profeta. Mientras tanto, Juan, con su melena salvaje ondeando al viento y su mirada que atravesaba las almas, comenzó a sumergir a aquellos que buscaban redención en las aguas tumultuosas del río. Cada inmersión era un acto ritual, una comunión con lo divino que transformaba no solo los cuerpos, sino también los espíritus. Una tarde, mientras el sol descendía en el cielo como un gran fuego fatuo, Herodes se acercó al río. La multitud se apartó, dejando espacio para el gobernante cuyo cetro y corona contrastaban con la desnudez y la sencillez de Juan. Herodes, con una curiosidad que apenas lograba ocultar, se adentró en las aguas, buscando la purificación que solo el profeta podía ofrecer. El río, como si respondiera a un llamado ancestral, comenzó a brillar con un resplandor sobrenatural. Las aguas se agitaron, como si los espíritus del Jordán reconocieran la presencia de un poder terrenal que desafiaba lo divino. Juan, con ojos que reflejaban la solemnidad de un oráculo antiguo, sumergió a Herodes en las aguas, y por un instante el río se iluminó, como si contuviera la esencia misma de la vida eterna. Pero en la mirada de Juan, algo había cambiado. Un presentimiento de tragedia se reflejó en sus ojos, como si hubiera vislumbrado el destino turbio que aguardaba al gobernante en la sombra de su propia codicia. La noche cayó sobre el desierto, y en el palacio de Herodes, los pasillos resonaron con el rumor de conspiraciones y deseos oscuros. Herodías, la esposa de Herodes, cuya belleza encantadora escondía un corazón maquinador, estaba descontenta con Juan. Las palabras del profeta resonaban en su mente como una letanía incómoda, un recordatorio constante de los límites de su poder terrenal. Herodías, con ojos de serpiente y una sonrisa que sugería intrigas diabólicas, urdió un plan para silenciar al profeta. En una de las festividades del palacio, donde la música y el vino fluían como ríos de decadencia, Salomé, la hija de Herodías, danzó como una mariposa cautivadora ante los ojos embriagados de los invitados. Herodes, impresionado por la gracia de Salomé, prometió otorgarle cualquier deseo que expresara. La niña, bajo la influencia de las maquinaciones de su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja.
La noticia de la petición llegó a Juan como un susurro del viento nocturno. El profeta, que había desafiado a reyes y señores con la verdad de sus palabras, aceptó su destino con una resignación que solo puede nacer de la comprensión profunda de los designios divinos. La escena se desarrolló como una tragedia clásica, un acto de traición y sacrificio en el escenario resplandeciente del palacio. La cabeza de Juan fue presentada en una bandeja, como si la profecía se hubiera encarnado en un ritual macabro. La multitud que alguna vez lo había seguido en busca de verdad y redención se dispersó, mientras la sombra de Herodías se extendía como un manto oscuro sobre el palacio. Pero la historia de Juan no terminó con su martirio. En las noches silenciosas del desierto, se decía que su espíritu todavía susurraba en el viento, llevando consigo la sabiduría que trasciende la carne y el tiempo. En el río Jordán, donde las aguas fluían como testigos silenciosos de los acontecimientos divinos, la historia de Juan el Bautista se convirtió en un eco eterno, un lamento sagrado que resonaría en las almas de aquellos que buscan la verdad más allá de las sombras del poder terrenal. Querido hermano de Orando con Fe y Esperanza, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir disfrutando de estas historias que hacemos con mucho amor. Te deseo las más grandes bendiciones.